Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema que define el progreso de nuestras sociedades, la evolución de la inclusión, desde sus raíces históricas hasta los avances actuales. Haremos un recorrido por los hitos que han transformado este concepto en un pilar fundamental para la equidad. ¿Preparados? Comencemos. Escuela antigua. En la educación del ser humano solo se permitía la asistencia del género masculino a los escenarios de enseñanza. La mujer era excluida por completo de los procesos de aprendizaje estructurada, sometiéndola solo al trabajo de casa. Más adelante, en el siglo IV a.C., las leyes del Lusicurgo exigían que todo aquel que a nacer presentara una discapacidad física fuera eliminado. Por otro lado, en Grecia regían los cultos a la belleza y a la perfección física. Por ende, a los discapacitados los desalojaban de las ciudades o los aniquilaban. Seguidamente, entre los años 499 al 429 después de Cristo, comienzan a crearse algunos centros asistenciales por su clima o sus aguas para el cuidado de enfermos o convalecientes. Seguimos en la Edad Media. Allí fueron creados algunos centros educativos para la preparación de religiosos, formándose universidades iniciales como los de Salamanca en España y Bolonia en Italia. La enseñanza era dirigida por religiosos, considerándose que las personas con discapacidad era un castigo divino. Continuamos en el siglo XV y XVI, donde la educación seguía siendo excluyente y selectiva simplemente para los hombres de clase alta y religiosos. La educación se enfocó en el estudio de los clásicos, las matemáticas, se indagó en la ciencia, la historia y la música, también como la geografía. Los niños y niñas en condición de necesidades educativas especiales, cuando lograban sobrevivir el abandono del Estado, pasaban a servirle a la Iglesia. Más tarde, en el siglo XVIII, la Revolución Industrial y Francesa fue un hito muy importante, donde Rousseau estableció por primera vez las fases de aprendizaje ajustados a las edades del estudiante. Partían del supuesto que al niño había que ingresarlo al sistema educativo en una edad más tardía de la que se acostumbraba por esta época. Esto abrió el suceso de educación en masa, pero aún con evidencia de inclusión en mujeres y personas en discapacidad. No obstante, ya en 1755, el abad Charles Michael Hippie instauró la primera academia para sordos en París y desarrolló un método que combinaba los signos manuales y gestos para enseñar a niños sordos, sentando las bases del lenguaje de enseñanza. Eso se destaca como un logro muy grande para niños y niñas, pero solamente los que recibían este método en casa. Y así continuamos en compañía de Juan Fernando Cárdenas por este viaje de la línea del tiempo. Para el año de 1789 se dio la Declaración de los Derechos y del Ciudadano. Esta fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, donde reconoce y declara en presencia y bajo juramento los derechos del hombre y del ciudadano. También, en el siglo XIX, aquellos niños que tenían dificultades y seguían sin recibir educación, con la Revolución Francesa se lograron varios avances con aquellas personas no videntes y no oyentes. Esto fue considerado como un gran avance en los niños y niñas considerados como deficientes sensoriales. Por otro lado, Vygotsky, luego de varias investigaciones que realizó, concluyó que los niños y niñas a través del juego se forman más cómodamente y no por los métodos establecidos que había en aula cerrada en aquellos tiempos. Sin embargo, el médico y pedagogo Beaumevillette fundó la primera institución médico-pedagógica, la cual le dio una gran importancia a la educación y a la atención médica a personas en condición de discapacidad. Para el siglo XX se diseñó el famoso test de Binet-Simon para identificar a aquellos niños que tienen un retardo en el progreso intelectual, suministrando una base fundamental para el desarrollo de pruebas de inteligencia. Para el año de 1907, María Montessori se basó en la observación y experimentación, creando un material llamado Método Montessori, despertando un gran interés por sus grandes resultados en la educación especial.
Para el año de 1924 se da la Declaración de Ginebra, Derechos de la Infancia, reconociendo el estatus prioritario a los niños en tiempos de dificultades y como ser de alta importancia en el progreso y futuro de las naciones, preservándose y protegiéndose actualmente. Ya para el año de 1940, la Fundación de la Sociedad Colombiana de Psicología ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la investigación psicológica, la formación de psicólogos y la regulación de la práctica profesional en Colombia. Ya para el año de 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se creó para salvaguardar y proteger los derechos de cualquier individuo, sin distinción de raza, sexo, creencia o condición. A continuación, le damos la bienvenida a Ana Cristina Castro, quien continuará con la explicación de la línea de tiempo. Escuchemos con atención su intervención. En esta misma línea, en 1954, fue creado el Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, convirtiéndose en un eje de enseñanza, investigación y alineación de psicólogos, apoyando al desarrollo de la psicología en Colombia y facilitando una base sólida para futuros profesionales de la psicología. Seguidamente, en 1960, se establece el primer laboratorio de psicometría en la Universidad de los Andes en Bogotá, centrándose en la medición precisa de variables psicológicas, y la creación de este laboratorio contribuyó al avance de diagnósticos para personas en condición de discapacidad en Colombia. Ya para 1979 se creó el informe Warnow por la psicóloga Evelyn Deno y filósofa Marie Warnow, de donde proviene el nombre de este informe. Tuvo una gran aceptación e importancia en cuanto a la educación especial y las modificaciones propuestas sobre la enseñanza del estudiante que presenta necesidades educativas especiales, sirviendo de referencia para algunos en la elaboración de documentos legislativos de educación. Asimismo, en este año se definió el concepto de necesidades educativas especiales como toda necesidad que demande una ayuda extra, temporal o permanente que se deba dar a un niño o niña para que pueda afrontar una deficiencia educativa. Ahora bien, para el año 2000, la evolución de la inclusión, el concepto, los hitos y las leyes toman mucho más fuerza, ya que en Colombia se estableció la Ley 762 de 2002, que introduce políticas para garantizar la educación de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. A lo largo de esta década se comenzó a dar mayor importancia a la educación inclusiva y se incluyó de manera continua a otros grupos vulnerables, como los estudiantes con problemas de aprendizaje, las minorías étnicas, como estudiantes afrocolombianos e indígenas, entre otros. Seguidamente, para el 2002, a nivel nacional, el concepto de inclusión ya no solo se vinculaba a la discapacidad, sino también a la atención a la diversidad en general. Se convirtió en un enfoque de diversidad en las aulas. Sin embargo, la inclusión seguía siendo un proceso parcial y no completamente universal. Pero para continuar en esa lucha de que fuese universal, en el 2013, la Ley 1618 de 2013 se establece en el marco normativo para la inclusión educativa de las personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad física, la pedagogía y la comunicación. A través de esta ley se da un paso importante hacia la plena inclusión educativa. Ya en el 2024, hace poco, el Honorable Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley Quinta de 1992 en los artículos 218 y 223, estableciendo medidas y atención integral, protectoras e inclusivas para los individuos con trastornos del espectro autista, trastornos del neurodesarrollo
y personas en condiciones similares, dictándose disposiciones que garanticen sus derechos, aprobado en el Congreso de la República en este año de 2024. Ya para la actualidad, el concepto de educación inclusiva en Colombia se amplía y comienza a incluir una diversidad de estudiantes, no solo con discapacidad, sino también con diversas necesidades educativas. La inclusión en este periodo pasa de un enfoque limitado a uno más amplio que aborda la diversidad cultural, la diversidad lingüística, las minorías étnicas, el género y otras características de los estudiantes. Es decir, que a modo de reflexión, hoy en día sigue en pie de lucha el concepto de educación inclusiva y se sigue promoviendo el seguimiento de esta en todas las instituciones educativas a nivel nacional, ya que el Ministerio de Educación es muy enfático en el valor agregado que se le debe dar a la inclusión y a la diversidad en nuestro país.